Bienvenidos a una edición más de Chat Económico por Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta ocasión, para seguir hablando un poco de economía, básicamente lo que tiene que ver con la economía doméstica, con la economía local, con la economía regional, después de una semana que comienza con la flexibilización, después de haber estado prácticamente 10 días con restricciones a nivel nacional, donde Mendoza también se adhirió, y desde este lunes la flexibilización comenzó a notarse de una manera bastante importante, aunque algunas restricciones todavía, como por ejemplo lo del DNI, sigue estando vigente. Más allá de esto, la idea a nivel macro es hablar brevemente de que todavía sigue la negociación con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional. Desde fines del mes pasado y ya a comienzos de este mes aparecen estos 60 días de gracia que tenemos con el Club de París antes de ser declarados en default oficial, con lo cual Argentina tiene una urgencia de prácticamente 60 días para intentar cerrar o con el Fondo Monetario Internacional o con el Club de París. Por ahora luce difícil, pero veníamos hablando en programas anteriores de la necesidad de poder generar este tipo de acuerdos. Nos implica tener un poco más de confianza o quizás un poco más de credibilidad y no caer en default y mucho más en este momento. Al margen de esta situación, cerró un mes nuevamente inflacionario. Vamos a estar a la espera de los datos oficiales probablemente la semana que viene, donde se habla de aproximadamente un 3,5%, entre el 3 y el 3,5%, un poco menos quizás de lo que fue el mes de abril y mucho menos de lo que fue el mes de marzo, pero sigue siendo bastante elevado este indicador. Y para introducirnos ya de lleno en la entrevista de la fecha, vamos a hacer una breve presentación. La idea es hablar con un referente, un comerciante de la provincia de Mendoza, que tiene amplio conocimiento de la situación desde el punto de vista personal, desde el punto de vista comercial y también porque es un conferencista y seguramente nos puede dar una visión mucho más clara y concreta de cómo han transitado la pandemia, cómo han logrado sobrevivir, porque ha sido una situación de supervivencia para muchos sectores y fundamentalmente cómo están en el día de hoy y hacia dónde vamos. Así que vamos a presentar a Juan Retali, comerciante y, como decía recién, conferencista, a quien le damos la bienvenida. Juan, un placer, bienvenido a Chat Económico. El placer es mío, José, de verdad, muchas gracias por invitarme y dejarme charlar un ratito con vos. Bueno, un poco lo decía hace un momento, la idea es, si nos podés brindar, primero y principal, cómo hicieron durante el año pasado, cómo hizo el sector comercial para transitar esa situación de pandemia que fue sumamente difícil para todos los sectores, pero está claro que el sector comercial fue uno de los que más sufrió estas consecuencias. Sí, nosotros lo vemos hoy en los resultados que tenemos, viendo lamentablemente muchos negocios cerrados en la ciudad de Mendoza, donde yo tengo mi local, pero también en otros departamentos, y realmente se ve una situación muy difícil. Durante la pandemia los comercios lo que hicieron fue innovar como pudieron. Lamentablemente algo en lo que siempre discutimos nosotros o peleamos nosotros con otros sectores es que el comercio de por sí es un sector muy descuidado. Nosotros siempre decimos que en Mendoza el comercio produce casi el 24% del Producto Bruto. En comparación con otros sectores es un sector muy grande, pero sin embargo es un sector muy descuidado, y eso se notó mucho en la pandemia, donde todos salieron a hacer lo que podían. Muchos comerciantes creyeron que tener un WhatsApp Business o tener una página web o poder hacer delivery era la solución, y bueno, eso se tomó como una innovación. Lamentablemente hoy, si uno mira hacia afuera de la Argentina o hacia afuera de Latinoamérica, son cuestiones que ya son habituales, y la innovación pasa por otros lados, esto de otras formas de trabajo del comercio. La realidad es que se sobrevivió, como decías vos recién. Fue muy difícil, realmente la pandemia fue muy difícil, y de a poquito intentamos acomodarnos, y ahora de vuelta, este cimbronazo volvió a tirarnos hacia abajo, ¿no? El hecho de la virtualidad, el hecho del takeaway y esa serie de alternativas, como bien decías,
que aplicaban muchos comercios minoristas para poder sobrevivir y sobrellevar las cuarentenas, la pandemia y demás. ¿Era algo que ya venían trabajando o simplemente se adelantaron un poco los tiempos? No, el comercio local primero no trabajaba mucho el delivery, el takeaway, la página web, digamos, no tenía ese concepto muy arraigado. Vos pensás que en la provincia de Mendoza tenemos casi 50.000 comercios en toda la provincia, de tiendas muy chiquitas hasta tiendas muy grandes. Obviamente las más grandes estaban mucho más adaptadas a ese tipo de sistemas, pero las tiendas chicas, las tiendas que son la gran mayoría de empresas familiares, donde intentan buscar la vuelta, ni siquiera te digo, las redes sociales era algo tan habitual. Pensemos que en el mundo hoy, esta discusión que nosotros tenemos muchas veces acá, que decimos, bueno, la venta online va a terminar llevándose por delante la venta física, digamos, la tienda física. En el mundo la discusión es otra. Yo creo que está muy bueno, que es la omnicanalidad, donde se puede pensar en un todo, donde lo físico y lo online se unen y conjugan en un solo punto, donde el cliente está en el centro. Digamos, es una cosa súper larga, pero hay un francés que dice muy simple. Él dice, cuando yo quiero que alguien me trate bien, voy hacia la búsqueda de la marca, voy a una tienda, y cuando quiero frialdad, directamente compro por internet, y es el mismo consumidor. Bueno, ese tipo de conceptos en Mendoza, en Argentina y en Latinoamérica no lo tenemos tan claro, y creemos este miedo a la virtualidad. Entonces nos llevó a que cuando nos encontramos con la pandemia de frente, lamentablemente no todo el mundo estaba listo para entrar en discusión en este tipo de juegos, y los más grandes obviamente tuvieron una porción mucho más grande del mercado. Y en este contexto que se dio de pandemia, con esa diferencia que marcás entre lo que son los comercios minoristas, lo que son los microemprendimientos, por ahí hasta familiares, relativamente chicos, y las grandes empresas, un poco lo mencionaba, ¿se notó esa diferencia a la hora de mantenerse en el mercado? Porque está claro que no es lo mismo una cadena grande, que algunas de hecho ni siquiera llegaron a la provincia de Mendoza, vieron la opción de que era mejor alternativa no llegar en un contexto de pandemia que el resto, es decir, las medianas o las chicas. Sí, se dio también algo muy particular. Digo, por un lado, las grandes empresas en la virtualidad obviamente tenían mucha más estructura. Un problema habitual del comercio es el stock. Generalmente las grandes tiendas tienen un stock específico para la tienda online y un stock específico para sus comercios físicos. El comerciante chiquito tiene un solo stock, el cual lo comparte en todas sus plataformas, en todas sus formas de venta. En ese sentido, sí, las tiendas grandes fueron muy grandes, pero también es real que las tiendas de cercanía, digamos, el comercio del barrio, o el comercio, en nuestro caso, en Mendoza no vivimos a grandes distancias, estamos todos más o menos cerca. Quienes fueron más rápidos tuvieron la posibilidad de darle la vuelta de rosca mucho más fácil. Puedes imaginar una tienda que tiene 9 sucursales, es mucho más difícil abrir una persiana e intentar trabajar de alguna forma cuando los negocios de un solo local, en esta cercanía, en esta familiaridad que tenés con la gente que labura con vos y demás, bueno, se pudo buscar la vuelta más rápido. En nuestro caso, por ejemplo, como tienda, pudimos encontrarle la vuelta rápidamente, y eso nos ayudó por lo menos a sobrevivir en pandemia. Bien, y antes de entrar en el segundo bloque, te voy a dejar la pregunta pendiente, o el tema pendiente. Es decir, el año pasado apareció en mayor o menor medida los estados, provinciales o nacionales, con algunas ayudas, algunos subsidios. La pregunta es si logró llegar a todos los sectores, fundamentalmente al comercio minorista, y si de alguna manera sirvió o fue poco. Lo dejamos para el segundo bloque. Okay. Estamos con Juan Retali, comerciante de la provincia de Mendoza, y la pregunta había quedado, o el tema había quedado pendiente: las ayudas por parte de los gobiernos. Gobierno provincial, si es que la hubo, gobierno nacional también. ¿Fue insuficiente? ¿Llegó o no llegó? ¿Qué expectativas tuvieron al respecto? ¿Y de qué manera impactó en el sector? Por el hecho de que mismo Juan nos estaba diciendo que fue una época de supervivencia, por el hecho de que tenían que trabajar con restricciones, con aislamientos, con una situación de pandemia y con una caída de la actividad económica. Así que, Juan, ¿el Estado ayudó, no ayudó? ¿Fue poco, fue mucho?
Bueno, a ver, el inicio de la pandemia, el ATP, el famoso ATP, a la mayoría de los comercios los ayudó. Digo, si uno intenta salvar rápidamente algo en una tienda, son sus colaboradores. Nosotros siempre decimos que trabajamos más tiempo con ellos, estamos más tiempo con ellos que con nuestra familia, y eso nos lleva a que uno intenta que todos crucemos el río siempre todos juntos. Eso es fundamental, y el ATP ayudó mucho en eso. El problema es que al comercio se lo involucra siempre en el sector PYME, pero también hay sector productivo y demás, y las ayudas están pensadas para todos los sectores. Y en nuestro caso particular, el comerciante, vaya redundancia, es muy particular en lo que necesita. Nosotros no necesitamos que nos ayuden con dinero para pagar impuestos, con dinero para pagar deuda. El comerciante hoy necesita trabajar. La realidad es que la mejor ayuda que el Estado puede hacer siempre es trabajar, dejarnos trabajar y ayudarnos, por ejemplo, a la compra de capital de trabajo. Eso no pasó. Si bien hay un proyecto que es el Mendoza Activa, creo que ahora va a salir el Mendoza Activa 2, a nosotros como sector eso se nos complica mucho. Ni hablar de cuando uno va como comerciante a una entidad privada, a un banco a pedir dinero, es imposible. Nosotros siempre, en la jerga del comercio, siempre se dice que si uno quiere pedir plata en el banco, tiene que tener la misma plata guardada en su casa, o sea que tiene que no necesitarla. No nos prestan nunca dinero, nosotros es muy difícil que nos presten dinero, y eso nos lleva justamente a tener que terminar en sectores pidiendo dinero que no son convenientes y que uno termina hundiéndose mucho más. Entonces, si la pregunta es si nos ayudó, el ATP ayudó, el gobierno provincial ayudó hasta donde pudo, pero el comercio, que es tan complejo, necesita otro tipo de ayuda que esperamos que en algún momento alguien nos escuche, que es nuestro gran problema. Bien, y respecto a la liberación de lo que fue el aislamiento obligatorio el año pasado, las flexibilizaciones que se empezaron a dar ya en la segunda parte del año pasado, ¿notaron una mejora en el sector? ¿Notaron que venía una mejora muy lenta? No logró recomponerse del todo. Es cierto que hay muchos sectores, como decíamos en el primer bloque, que cerraron lamentablemente sus persianas, pero en la última parte del año la economía en general mejoró un poco. El sector comercial, ¿notó que todavía le faltó para mejorar o reaccionó a tiempo? A ver, José, yo a vos no te voy a mentir, la realidad es que la economía en lo global está destrozada, vos lo sabés mejor que yo, digamos. Lo que nos pasó fue que sí creo yo que sucedió que durante la cuarentena estricta hubo mucha gente con mucha capacidad de ahorro. Digo, aquel que recibía su sueldo y siguió recibiendo su sueldo, recibió el sueldo igual que siempre, pero no gastó. Y eso llevó a que apenas se levantó la cuarentena tuvimos un boom de consumo, hubo mucha gente consumiendo, eso fue muy bueno. Después vino la ayuda también del gobierno, esto de la hora 12, yo creo que te acordás de la hora 12, sí, que se podía pagar recién a los 3 meses. Eso fue muy bueno, ayudó mucho, la gente fue comprando. El problema fue cuando se acabó el ahorro y se tuvo que empezar a pagar esos 3 meses posteriores. Ahí se notó muchísimo la caída. Nosotros no somos ajenos a lo que pasa en la macroeconomía de este país, y lamentablemente somos los primeros que afectan. La gente deja de consumir rápidamente, y eso nos lleva a nosotros a darnos cuenta de que si no hay dinero circulando, que es lo que hoy nos falta a los argentinos, es muy difícil que la gente consuma. Sí, eso, no. Claro, eso se dio en la última parte del año pasado, que por eso te lo consultaba. Veíamos una mejora en el consumo, en la actividad económica, pero por ahí, desde tu óptica, la idea era conocer si realmente se debía a una situación particular de una economía que mejoraba o tenía que ver con el aislamiento mismo. Mucha gente guardada, mucho tiempo en sus casas, con una capacidad de ahorro importante y que después automáticamente querían consumir. Y al margen de esto, después aparece el 2021. Bien mencionabas el hecho de que teníamos los 3 meses de gracia con la hora 12, que ayudó bastante al consumo. Y en lo que fue el verano, yo diría los primeros 3 meses, enero, febrero, marzo, ¿notás que el sector comercial todavía tenía cierta mejora o ya empezó a sentir la caída de producto de que se acabó un poco el dinero y este tipo de financiamientos? Sí, yo creo que, a ver, febrero de por sí, en el global del comercio, es un mes muy malo. Este año fue particularmente malo. Nosotros notamos que eso empezó a caer mucho. Pensá además que yo te hablo de un sector, de mi sector de comercio, yo trabajo con las cosas de niños y hubo un baby boom bastante fuerte luego de la cuarentena, pero sin embargo se notó mucho la caída. Marzo se notó la caída, abril ni hablar, y mayo fue un mes realmente desastroso. Sumale, obviamente, esta semana o estos 9 días de aislamiento, fue muy malo, y el problema es que cualquier comerciante que hablas, que viven de la diaria y que de alguna forma ellos leen la calle
como nadie, lo que te dicen siempre es lo mismo, que se ve algo muy, muy feo hacia adelante, que vamos a tener que ajustarnos lo máximo posible para poder sobrevivir, y como te decía antes, sobrevivir todos los que estamos adentro del negocio lo mejor que se pueda. Claro, y esa es la mirada por ahí un poco que siempre uno busca como termómetro, es decir, el día a día, quien está en la calle, quien está en la diaria, quien puede a través de su propio termómetro ir dando esos indicadores que por ahí, si uno los busca de manera oficial, pueden tener retardo de 60 o 90 días, mucho más en el contexto en el que estamos viviendo. Y antes de entrar en el tercer y último bloque, nuevamente te voy a dejar una consulta pendiente, y es el hecho de si los comerciantes estaban agrupados, no estaban agrupados, si a partir de la pandemia hubo otro acercamiento con distintas agrupaciones o sectores, y si también el Estado los convocó en algún momento y de alguna manera fueron escuchados al respecto, producto de todo lo que venía ocurriendo. Eso quedará para el tercer bloque. Ya volvemos. Continuamos en Chat Económico conversando con Juan Retali con respecto al tema del comercio minorista, cómo sobrevivieron a la pandemia, cómo van a avanzar en lo que queda del año, y fundamentalmente la pregunta era si habían sido escuchados por las distintas cámaras, si habían tenido algún acercamiento por parte del Estado provincial o del Estado nacional, y cómo habían llevado esta situación fundamental por el hecho de que es un momento donde seguramente a muchos del mismo sector les está pasando lo mismo, con lo cual a veces la unión, como dice el dicho, hace la fuerza, pero queremos ver si realmente fue así. Bueno, a ver, yo te cuento particularmente con el Estado, digamos, con el Estado municipal, acá con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Yo sí tuve acercamiento, ellos se acercaron acá a mi local cuando volvimos de la cuarentena, a ver qué se podía innovar. Después, obviamente, ellos van tomando decisiones políticas que los van encarrilando hacia otros lugares, pero bueno, sí tuvimos contacto. Nosotros en mi cuadra, donde tengo mi tienda, tenemos varios locales que trabajamos en conjunto, desarrollamos un centro comercial a cielo abierto que la municipalidad nos acompañó en diciembre, o sea que de alguna forma tenemos como el canal abierto para la conversación. Lo que sí nos pasa, por lo menos acá los comerciantes de la ciudad, y hablo de la ciudad de Mendoza, porque en la provincia de Mendoza hay cámaras muy interesantes que trabajan. Nosotros en la ciudad de Mendoza la cámara es una cámara que lleva muchos años trabajando, y lamentablemente muchas veces sentimos que no somos representados por esa cámara, porque digamos, representa a 100, 200 comercios con mucho, de más de 8.000 que hay en la ciudad de Mendoza, y lo vemos, por lo menos en mi caso particular, en que uno hoy debería estar pensando en cosas mucho más innovadoras para el comercio. Si uno mira a España o mira a Estados Unidos, se da cuenta del comercio, del retail en otros países, y nosotros acá en Argentina seguimos peleando, por ejemplo, por el tema del horario de comercio. Ahí en el horario de comercio, esto de la siesta, no la siesta, y demás, nos dimos cuenta de que hay gente que opina sobre el tema, digo, del municipio, de las cámaras empresariales, de todos los sectores o del Centro Empleado de Comercio, que opinan desde lugares donde no entienden o no saben cuáles son las verdaderas realidades y necesidades del comercio. Entonces, creo que de alguna forma algún día vamos a tener que también empezar a pensar las instituciones, no solamente en las cámaras, sino en un montón de espacios más, cómo ser más representados. Bien, y un poco recién algo dejaste trascender con respecto al comercio del resto del mundo, y sé que sos un conocedor del tema. Con respecto a eso mismo, al comercio que se da en otros países, ¿qué tenemos a favor y qué tenemos en contra? ¿O qué nos falta o qué nos sobra con respecto al comercio del resto del mundo? Mirá, hoy tenía justamente una charla con una persona y le decía que en el mundo lo que está pasando es que el comercio no está cambiando, lo que está cambiando es el consumidor el que cambia el comercio. Y lo que nos pasa acá en Argentina, por suerte, es que tenemos un consumo muy particular, de mucha cercanía, y hoy el mundo está pagando mucho más caro, o está pagando mejor, digamos, las tiendas o los negocios que tienen mucha más cercanía. Esto que se habla mucho, que es la experiencia del consumidor, que es lo que a mí me apasiona y vengo leyendo hace mucho tiempo, y tengo la suerte también de estar escribiendo un poco sobre el tema. Esto de la experiencia lleva a que nosotros como comercio tenemos que aprender a abrazar a nuestro consumidor. Y déjame que te cuente algo muy particular. Hoy
la realidad es que los consumidores tienen una sobreoferta impresionante. Hoy no competís, yo siempre digo, no competís con tu vecino, competís con los mejores del mundo, competís con Mercado Libre, competís con Amazon, con eBay, con AliExpress. Hoy ya no competís con el de al lado. El consumidor que está consumiendo tu negocio tiene el celular prendido, está mirando el mismo producto en China o en Estados Unidos o en cualquier lado del mundo. Y eso nos lleva a que si nosotros no adaptamos nuestra oferta al consumidor, no la personalizamos, creo que es la clave de la personalización y es hacia donde vamos, el consumidor va a terminar comprando en cualquier lado. El consumidor ya da por sentado que tu precio es bueno y tu calidad es buena, ahora está buscando que vos lo abraces de una forma diferente para que tenga una relación personal y emocional con tu marca. Eso tenemos nosotros acá en Argentina muy desarrollado porque somos argentinos, porque nos gusta mucho ese tipo de atención, pero claramente los consumidores van a ser cada vez más exigentes y tenemos que nosotros buscar la vuelta para que no se terminen comprando en cualquier lado, sino en tu tienda, ¿no? Y recién lo mencionabas, el consumidor argentino es quizás también un poco distinto al consumidor del resto del mundo, y el hecho de que hoy tenga todo ese abanico de ofertas en la palma de la mano a través de un celular, donde directamente de su lugar de trabajo, de su casa o donde fuera, puede ver el mismo producto en cualquier parte del mundo y hacer hasta comparaciones técnicas de calidad y de precio. Eso beneficia o perjudica al comercio hoy en día. Es decir, uno sabe que en el resto del mundo van un poco más avanzados, pero para el comerciante, quizás para el consumidor que necesita esa cercanía todavía, es algo novedoso. ¿Sirve, no sirve? A ver, hoy la realidad es que para nosotros nos perjudica. O sea, hoy el consumidor puede acceder a muchas cosas, nos perjudica porque el gran porcentaje del comercio no está listo para eso. Te doy un ejemplo muy claro. Mirá, dentro de poco tiempo, en años, muy pocos años, probablemente se pueda hacer comida en una impresora 3D. O sea, vas a tener impresora en tu casa, compras un hilo vegetal y vas a hacer comida. El mismo sabor que un restaurante en tu casa con una impresora 3D. Hace poquito, una hamburguesa, justamente con esa tecnología. ¿Eso implica que los restaurantes van a cerrar? No. Los restaurantes van a tener que entender que la gente ya no va a ir a consumir solamente por la gastronomía, sino por toda la experiencia extra que le va a ofrecer el restaurante. Esa es un poco la idea y concepto que tenemos que empezar a manejar. Si yo voy a levantar mi trasero de la silla para ir a comer a un lugar o para ir a consumir a una tienda, esa tienda tiene que tener no solamente buenos productos, buenos precios, sino que inevitablemente tiene que ofrecerme una experiencia diferente para que yo me sienta contento de que mi dinero te lo dé a vos. En España pasó que las tiendas que mejores experiencias brindaban fueron las últimas, digamos, las que más utilizaron para el consumo de los clientes, y aquellas que ofrecían malas experiencias fueron las primeras que rápidamente la gente dejó de consumir en época de crisis. Y cuando la crisis terminó, las de buena experiencia fueron las que la gente salió a buscar primero, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos que apuntar, creo yo, en Latinoamérica. Bien, y como última pregunta, ya un poco para ir cerrando el programa, es, desde tu óptica, ¿cuál es la perspectiva para lo que resta del año? Fundamentalmente para el sector comercial, digo. Mirá, nosotros lo que sabemos es que hay buenas perspectivas macroeconómicas. Creemos que el tema de la Reserva del Banco Central y demás pueden ayudar un poco, puede mejorar la Argentina. El tema es que al comercio siempre termina siendo el último que le llega. Tenemos ahora el Día del Padre en pocos días y muchas veces vemos nosotros que la gente igual compra un regalo para el papá, pero va a comprar cosas más económicas. Después viene el Día del Niño, el Día de la Madre. Lamentablemente no son buenas las perspectivas que quedan para lo que queda del año, sabiendo que no sabemos si vamos a estar guardados, no guardados, vacunados, no vacunados, salir, no salir. Sí, cada vez gente con más. Un poco, digo, la perspectiva de que vaya mejorando este plan de vacunación para que la circulación sea cada vez mucho más flexible y no volvamos a estos aislamientos como los que tuvimos los últimos días. Pero algo comentabas, el hecho de que viene el Día del Padre y estas fechas específicas, es cierto que ayuda, la intención es si ayuda mucho o ayuda poco. A ver, lamentablemente las estructuras de costo de los negocios, por ejemplo, que venden cosas para papá o yo que vendo cosas para el niño, vos apuntás siempre al día del padre, Navidad, digamos, Red en nuestro caso, apuntás y tenés armada estructura para eso. Entonces, son días que se venden mucho más, claro que sí. Ahora, ¿te ayudan a todo lo que viene para adelante? Lamentablemente no.
Nosotros esperamos que en algún momento se busque el consumo. Sabemos que en años de elecciones muchas veces se inyecta dinero para que la gente pueda consumir, pero también sabemos que el costo es muy grande de eso. Entonces, bueno, esperamos que de alguna forma se equilibre, que la gente pueda consumir tranquilo, que aquellos que tienen el dinero guardado porque no saben qué va a pasar, digan, bueno, el futuro es más o menos cierto, y de esa forma podemos salir a consumir y la gente mover un poco la economía local. Bueno, Juan, muchas gracias por el contacto, por la comunicación, por la visión del consumidor, del comercio minorista en la provincia de Mendoza, y también un poco la visión de lo que está pasando en el resto del mundo, con los comercios, con las compras y fundamentalmente por el cambio que están teniendo los distintos consumidores y hacia dónde vamos. Y también la visión que nos diste, que es fundamental, de cómo transitaron el año pasado, que fue un año sumamente duro para todos. Desde ya, desde Chat Económico, te agradecemos el contacto y será hasta otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, de verdad. Un honor estar con vos acá, Chat, así que muchísimas gracias, de verdad. Hablábamos con Juan Retali, comerciante, conferencista de la provincia de Mendoza, de la realidad que les tocó vivir. Un año duro, un año muy difícil, un año de supervivencia para un sector, como bien decía, de los sectores que más aportan al Producto Bruto de la provincia de Mendoza. El Producto Bruto geográfico, comercio, restaurante y hoteles aportan casi el 24%, por eso digo la importancia de un sector fundamental. Quizás falta algo por parte de las cámaras. La ayuda por parte del Estado en algunos aspectos llegó, fue al principio muy buena, después le costó con esta ayuda seguir adelante, y los nuevos aislamientos complican mucho más la situación porque ha sido un año, el 2021, también duro para el sector. Desde su óptica las perspectivas no son del todo alentadoras, pero ojalá la situación mejore con un plan más amplio de vacunación para que la flexibilización sea prácticamente total y la economía vuelva a tener ese rebote que tanto esperábamos. Después de una caída brusca el año pasado se esperaba un rebote fuerte, que se está haciendo rogar ese rebote, que ojalá así sea. Esto ha sido todo por hoy, una nueva edición más de Chat Económico por Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Será hasta la próxima semana.